Hola, hola, mi gente bella, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy radiante de emoción porque el vídeo de hoy, ay Dios mío, este vídeo es para volverse locos. Hoy traigo un vídeo que sé que va a incendiar las redes, que va a desatar la histeria colectiva y que, en definitiva, va a hacer que se les caiga la mandíbula al suelo. Y es que, queridos míos, este vídeo está dedicado a los fans incondicionales de las series turcas, a esos corazones románticos que suspiraron con cada mirada, con cada roce, con cada palabra de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir. A aquellos que, como yo, shippearon con fervor y devoción a esta pareja explosiva que nos regaló momentos inolvidables en Erkencikus. Prepárense porque hoy vamos a descorchar el champán. Agarren sus pañuelos, cojan aire y abróchense los cinturones, porque la noticia que les traigo hoy es de esas que marcan un antes y un después en la historia del fandom. Una noticia que ha dado la vuelta al mundo, que ha provocado debates acalorados en foros y redes sociales, y que, como el título del vídeo anticipa, los va a dejar completamente boquiabiertos. Sí, amigos míos, hoy vamos a hablar de la impactante, la sensacional, la asombrosa noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir. El universo Ship está temblando. Pero, alto ahí. Antes de que me emocione demasiado y empiece a revelar todos los secretos, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si todavía no forman parte de esta maravillosa comunidad. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, los análisis más profundos y detallados de sus series favoritas, los chismes más jugosos y picantes, y por supuesto, una dosis diaria de amor por nuestras queridísimas estrellas turcas. Así que ya saben, activen esa campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. No se pierdan ni un solo segundo de la diversión. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en el meollo del asunto. Como les decía al principio, el mundo del espectáculo turco está convulsionado, en estado de shock, al borde del colapso. Y es que desde el momento en que Can y Demet irrumpieron en nuestras vidas con su arrolladora química en la pantalla en la mega exitosísima serie Erkencikus, todos, absolutamente todos, caímos rendidos a sus pies y comenzamos a soñar con que su romance traspasara la barrera de la ficción y se materializara en la vida real. Los vimos juntos en entrevistas, en eventos alfombra roja, en esas fotos casuales que compartían en sus redes sociales, la conexión era palpable, la tensión era eléctrica, el magnetismo era innegable. Era sencillamente imposible no imaginarlos juntos, compartiendo un futuro de amor y felicidad. Y aunque ambos, con la diplomacia y el misterio que caracteriza a las estrellas, negaron en su momento cualquier tipo de relación romántica, la esperanza, esa llama incandescente, nunca se extinguió por completo. Siempre quedaba ese pequeño resquicio, esa fe inquebrantable en nuestros corazones shippers. Pero la vida, esa impredecible maestra, como suele decirse, da muchas vueltas inesperadas. Can Yaman continuó su camino, cosechando éxitos arrolladores en Italia y en otros países del mundo, y eventualmente encontró el amor y se casó con Diletta Leotta, una famosa y bellísima presentadora italiana. Demet, por su parte, también encontró la felicidad y contrajo matrimonio con el talentoso cantante Oğuzhan Koç. Parecía, al menos desde la perspectiva del fandom, que la historia de Can y Demet, al menos en el plano romántico, había llegado a su inevitable fin. Un final agridulce quizás para muchos fans que seguían soñando con verlos juntos, pero al fin y al cabo, un final que parecía definitivo. El corazón Ship lloraba en silencio. Sin embargo, damas y caballeros, aquí es donde la trama se complica, donde la historia da un giro inesperado de 180 grados, donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, según fuentes confidenciales, según informaciones filtradas por allegados a ambos actores, y esto es algo que hay que tomar con mucha cautela, con pinzas de cirujano, por supuesto, Can Yaman y Demet Özdemir estarían planeando un proyecto juntos. Agárrense a sus asientos. Sí, lo han escuchado bien. No están soñando. Después de años de caminos separados, después de matrimonios y divorcios, estos dos talentosísimos actores podrían volver a compartir pantalla, a regalarnos su magia, a encender de nuevo la chispa que nos cautivó desde el primer momento. El fandom está en llamas. La noticia, como un reguero de pólvora, se ha extendido rápidamente a través de varios medios de comunicación de la prensa turca, que aseguran, con fuentes de primera mano, que una importantísima productora de televisión está negociando arduamente con ambos actores para que protagonicen una nueva y ambiciosa serie de televisión.
Los detalles del proyecto aún son escasos, se mantienen bajo 7 llaves, pero se rumorea con insistencia que sería una comedia romántica, un género que, como ya hemos podido comprobar, ambos dominan a la perfección con un talento innato. La idea, según estas fuentes cercanas a la producción, es aprovechar la química innegable, la conexión única, el vínculo indestructible que existe entre Khan y Demet para crear un producto de altísima calidad que atraiga a la audiencia internacional y que revitalice sus carreras impulsándolas aún más a la cima del éxito. Ahora bien, antes de que empiecen a saltar de alegría, a dar volteretas en el aire y a imaginarse escenas románticas dignas de un cuento de hadas entre Khan y Demet, es fundamental recalcar que esto por el momento son solo rumores, especulaciones, meras conjeturas. Ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido la noticia. Sus representantes, por su parte, han optado por el silencio absoluto, por no hacer declaraciones al respecto. Por lo tanto, debemos ser cautelosos, mantener la calma y esperar a que haya un anuncio oficial por parte de la productora o de los propios actores antes de dar nada por sentado. No nos dejemos llevar por la euforia. Pero seamos sinceros, la idea es absolutamente tentadora, irresistible, adictiva. Imaginen por un instante a Khan y Demet de nuevo juntos en la pantalla, intercambiando miradas cómplices que lo dicen todo, protagonizando situaciones divertidas y alocadas que nos hagan reír a carcajadas, y por supuesto, derrochando esa química explosiva, ese magnetismo arrollador que tanto nos enamoró y que convirtió a Erkencikus en un fenómeno mundial. Sería un verdadero bombazo mediático, un evento televisivo de proporciones épicas que generaría una expectación enorme a nivel global. Además, hay que tener muy en cuenta el contexto actual de ambos actores. Can Yaman, después de su mediático matrimonio fallido con Diletta Leotta, se ha estado enfocando con mayor intensidad en su carrera actoral y en su encomiable labor humanitaria. Ha demostrado con cada uno de sus proyectos ser un actor versátil, camaleónico y comprometido, capaz de interpretar roles muy diferentes con una maestría asombrosa. Demet Özdemir, por su parte, también ha seguido trabajando arduamente y consolidándose como una de las actrices más populares, queridas y admiradas de Turquía. Su divorcio de Oğuzhan Koç fue un golpe duro y doloroso, pero ella ha sabido levantarse con valentía, sacudirse el polvo y seguir adelante con su vida y su carrera, demostrando una fortaleza admirable. En este sentido, un proyecto en común podría ser una oportunidad de oro para ambos de reinventarse, de mostrar una nueva faceta de su talento y de demostrar que siguen siendo dos de los actores más talentosos, carismáticos y versátiles de Turquía. Podría ser una forma de volver a conectar con el público que los sigue desde sus inicios y de conquistar a una nueva generación de fans que se enamoren de su magia. Pero volviendo a la cruda realidad, es importante ser conscientes de los posibles obstáculos que podrían impedir que este proyecto se concrete. En primer lugar, están las agendas de ambos actores, que suelen estar increíblemente apretadas y repletas de compromisos. Can Yaman está constantemente viajando entre Italia, Turquía y otros países para rodar series y películas, así como para cumplir con sus compromisos publicitarios. Demet Özdemir también tiene varios proyectos en marcha en Turquía, tanto en la televisión como en el cine. Coordinar sus horarios y encontrar un espacio común podría ser un verdadero desafío logístico. En segundo lugar, están las negociaciones contractuales, que suelen ser complejas, delicadas y llenas de cláusulas. Es posible que Khan y Demet tengan exigencias económicas o artísticas que la productora no esté dispuesta a aceptar. También es posible que existan conflictos de intereses con otras productoras o cadenas de televisión que tengan acuerdos de exclusividad con los actores. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, está la propia decisión personal de Khan y Demet. Aunque la idea de trabajar juntos les parezca atractiva y estimulante, es posible que prefieran seguir caminos separados y enfocarse en proyectos individuales que les permitan explorar otras facetas de su talento. Al fin y al cabo, ambos son artistas independientes, con sus propias ambiciones, aspiraciones y sueños. Por lo tanto, como les decía al principio, debemos ser cautelosos, pacientes y esperar a que haya un anuncio oficial por parte de los actores o de la productora antes de sacar conclusiones precipitadas. Pero mientras tanto podemos seguir soñando despiertos con la posibilidad de ver a Khan y Demet de nuevo juntos en la pantalla, compartiendo su magia y regalándonos momentos inolvidables. Podemos seguir imaginando las escenas románticas, las situaciones cómicas y la química innegable que los hizo tan especiales. Y es que al final, ¿quién no sueña con un final feliz? ¿Quién no quiere creer en la magia del amor y en la posibilidad de que dos personas que se quieren puedan superar todos los obstáculos y volver a estar juntas?
Tal vez, solo tal vez, esta sea la oportunidad de Khan y Demet de escribir un nuevo capítulo en su historia, un capítulo lleno de amor, de risas, de éxito y de esperanza. Así que, mis queridos shippers, mantengan la esperanza viva, crucen los dedos con fuerza y esperen pacientemente a que se confirme la noticia. Mientras tanto, yo seguiré investigando, indagando y trayéndoles las últimas novedades sobre este tema que nos tiene a todos en vilo. No se despeguen del canal. Bien, mis amigos, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero de todo corazón que les haya gustado este análisis detallado sobre la posible reunión de Khan Yaman y Demet Özdemir en un nuevo proyecto. Como hemos visto, la noticia es impactante, ha generado una gran expectación y ha revolucionado al fandom, pero es importante ser cautelosos y esperar a que haya un anuncio oficial antes de sacar conclusiones definitivas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final y por su apoyo incondicional. Ustedes son los que hacen que este canal sea posible y me motivan a seguir creando contenido de calidad cada día. Son los mejores. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta posible reunión de Khan y Demet? ¿Les gustaría verlos de nuevo juntos en la pantalla? ¿Qué tipo de serie les gustaría que protagonizaran? Quiero saber sus opiniones, sus deseos y sus sueños. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un like enorme a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que se enteren de esta noticia bomba, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que subo contenido nuevo todas las semanas. Muchísimas gracias por todo su cariño, su apoyo y su buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Los quiero con todo mi corazón.